Buenas tardes, familia. Siéntense. Sí, nos sentamos, sí, por favor. Esto va para largo. Siéntense. Es un honor que podamos decir familia, ¿verdad? Porque somos uno en Cristo. Y como decíamos, tuve el privilegio de estar este viernes pasado, no el anterior, compartiendo también el año pasado, y queremos dar gracias a nuestros amigos, pastores, hermanos, pero sobre todo amigos, ¿verdad? Hermanos somos todos. Lupita, que está afuera, del honor y el privilegio que tenemos de estar aquí y de estrechar la amistad, que es lo más bonito que hay. Y os esperamos por España, por casa, ¿eh? Una segunda vez. Bueno, hay un versículo que yo no voy a predicar, va a predicar Juan, ¿vale? Pero hay un versículo... Sí, yo pensé que ibas a presentar los libros, pero miren, ya empieza a predicar. Ya nos va a lanzar un versículo, bueno. Bueno, hay un versículo que les quiero dejar que ha sido y que es para mi vida de ánimo y de bendición. Y es cuando alguien le da a usted un regalo, ¿cómo se siente? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos da un regalo? Y sobre todo cuando es un regalo que no esperamos, porque si es nuestro cumpleaños o nuestro aniversario, como que lo esperamos, ¿verdad? Pero un día que alguien venga y te da un regalo, ¿cómo te hace sentir? Especial, ¿verdad? Agradecido. Hay un versículo que está siendo también importante en esta etapa de mi vida, que es Juan 14, 27. En la Nueva Traducción Viviente dice: les dejo, son palabras de Jesús para ti y para mí, les dejo un regalo. Y el regalo es paz. Paz en la mente y en el corazón. Creo que si hay algo que hoy en este mundo necesitamos, es paz. Ese shalom que abarca tanto, ¿verdad? Y fijaros que dice paz en la mente y paz en el corazón. Y eso es un regalo que Dios nos ofrece al creer en Él. Os dejo este versículo para que, si puede servir para vuestras vidas, que lo toméis como lo estoy tomando, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy, dice Jesús, es un regalo que el mundo, que esta sociedad, que tus posesiones, que tu trabajo no te puede dar. Solo Jesús. Así que si lo quieres coger, ahí lo dejo, ¿verdad? Así que no se angustien, dice la palabra, dice Jesús hoy. No te angusties ni tengas miedo. Y Dios sabe que a veces nos podemos angustiar porque somos humanos, podemos tener miedo, pero hay un regalo que Él hoy te da y es la paz. Bueno, como ya sabéis, somos de España, yo soy del sur de España, Juan es del norte, nos conocimos a 1000 kilómetros de distancia de nuestras casas y ahí estamos. El lema del ministerio que tenemos es ayudar a formar y construir familias sólidas en medio de una sociedad que no apuesta por el matrimonio y por la familia. En España no llegamos ni al 2% de cristianos evangélicos. Por eso os queremos pedir, cuando os acordéis de nosotros, que podáis orar por Juan y por María del Mar. Nuestro ministerio es ayudar al cuerpo de Cristo en cualquier lugar de España, y también cuando Dios nos da la oportunidad de estar fuera. A mitad de mes de agosto estaremos en El Salvador y en Honduras, y siempre con el mismo mensaje: ayudar a formar y construir familias sólidas. A través del Instituto de Formación Familiar, a través de conferencias y también a través de estos libros que os queremos presentar, que ya quizás algunos los conocéis o incluso a lo mejor algunos lo han leído, ¿verdad? Entonces el primero que escribimos Juan y yo es: tu matrimonio sí importa, con un sí grande, porque tu matrimonio le importa a Dios, nos debe de importar a nosotros, pero ¿sabes a quién también le importa? Al enemigo. Y tenemos que cuidar y guardar y proteger nuestros matrimonios. Este es un libro práctico, no para leerlo, sino, como yo digo, para aplicarlo, para trabajarlo, ¿verdad? Leerlo, pero para trabajarlo. Y creo que para aquellos que sois matrimonios os puede ayudar mucho. El subtítulo es Claves y clavos en la relación de pareja, porque en todos los matrimonios hay clavos, ¿verdad? Pero también hay claves que nos ayudan a suavizar esos clavos. Luego,
un libro que Juan escribió solo, Tu identidad sí importa, ser hombre. Este es un libro que yo quiero recomendar a todas las mujeres para que se lo puedan regalar a los hombres, pero es un libro para hombres que toda mujer debemos de leer, donde se habla de la auténtica masculinidad. Yo no sé cómo es aquí hoy, me han dicho que han estrenado hace poco la película Barbie y que parece ser que también pues como que denigra mucho al hombre. En España se ha pasado al feminismo extremo, donde el hombre parece que no vale nada y el hombre tiene un lugar clave en la familia. Juan hablará, un libro muy bueno para hombres, pero que toda mujer debemos de leer. Luego, este libro que Juan trabajó hace tiempo aquí en la iglesia, el año pasado, Homosexualidad, pastoral de la atracción al mismo sexo. No sé cómo está la situación aquí, pero en España, en los colegios, con 3 añitos, los profesores dicen, o algunos profesores, gracias a Dios, no todos, pero hace poquito me decía una mamá, es que hoy le han dicho a mi hijo que mañana con 3 años, que los niños pueden venir vestidos de niña y las niñas de niños, a ver cómo se sienten. Orad por nosotros. Estamos en un ministerio que hace poco nos anularon una conferencia que teníamos en una iglesia en España, el tema era Educando hijos en la heterosexualidad. Y por ese título nos prohibieron dar esa conferencia. Entonces hay un ataque fortísimo. Y luego el último, tus hijos sí importan. Como veis, hay una colección de sí importan. Recibiendo, modelando a nuestros hijos y enviándolos. Porque nuestros hijos son mensajeros que enviamos a un tiempo en el que tú y yo no estaremos como padres. ¿Qué mensaje les vamos a dejar? Mira, el mensaje más auténtico va a ser nuestro testimonio, nuestra vida, nuestro modelo de matrimonio, aunque no seamos ninguno un matrimonio perfecto. Aquí no hay matrimonios perfectos, pero sí matrimonios que seguimos trabajando y avanzando. También deciros, hay algunos ejemplares de todos estos libros que cuando compréis un libro, una parte del precio que pagáis, aparte de ser un muy buen material, es para ayudarnos a nosotros con el ministerio. Y también tenemos algunos separadores de libros, creo que no habrá para todos, pero al menos uno por familia, quizá estarán ahí donde los libros, por si alguien quiere conocer más del ministerio. Tenemos programas que se llaman Puertas Adentro para el Matrimonio en YouTube, que podéis acceder a ellos. Y se llama Puertas Adentro, ¿por qué? Porque puertas adentro está la autenticidad de quienes somos. Puertas afuera todos podemos aparentar, pero puertas adentro somos quienes somos. Entonces, si alguien quiere ver estos programas, estar en contacto, pues ahí estamos a disposición. Y que podáis orar por nosotros. También esto sirve para que os acordéis de esta parejita que estamos en España especialmente, pero también viajando por muchos lugares del mundo. Orad por 2 P's que necesitamos: la protección de Dios, que Dios nos proteja porque hemos tenido ataques muy fuertes, y la provisión de Dios. Somos misioneros en nuestra propia tierra y necesitamos siempre iglesias que nos adopten como misioneros o personas que quieran colaborar. Así que aquí está la información por si alguien quiere estar en contacto. Y seguimos ahí adelante juntos. Lupe, gracias por el honor y privilegio de poder estar en esta iglesia. Gracias. Esta es mi esposa, ya la van conociendo, ¿verdad? Ella, fueguito puro. Vamos con la segunda predicación de la mañana. Bueno, amados, qué privilegio abrir la palabra, ¿verdad? Y qué privilegio estar en este lugar. Yo no siento tanto calor. La hermana decía que hacía mucho calor. Yo no, yo lo siento bien. Siento un ambiente agradable. Hay un versículo que yo creo que todos lo conocemos muy bien. Está ahí en Isaías. Isaías capítulo 26, el verso 3. Versículo creo que bastante conocido. Isaías 26, 3. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí lo tienen en la Nueva Traducción Viviente, pero yo no sé si lo pueden buscar en la Reina Valera del 60, si es posible, la versión inspirada. Y aunque yo sé que a ustedes les gusta la NTV, está bien, no pasa nada. Si lo tienen, lo buscan, porque me interesa centrarme no en el versículo 3.
miren, sino en el versículo 2, 26:2, dice, Reina Valera del 60, dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, ahí está, guardadora de verdades. Ese es un versículo que quizá no estamos tan acostumbrados a escuchar, y miren, lo que yo les quiero compartir hoy tiene que ver con que usted y yo somos los guardianes de la verdad. Somos los guardianes de la verdad, porque vivimos en una época, y miren, mientras cantaban una de las canciones que yo no conocía, me encantó, esa que hablaba del nombre de Cristo, me vino a la mente también Isaías 26, pero el versículo 8, parte B, el final, el versículo 8, 26, 8, al final dice, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Miren qué lindo eso, amados. Su nombre y su memoria son el deseo de nuestra alma. Qué precioso. Y usted y yo somos los guardianes de la verdad porque vivimos en la época de la posverdad. Es decir, vivimos en una época, amados, donde la verdad ya no cuenta porque no existe como concepto absoluto. Existe tu verdad, la de tu vecino, la del otro, pero ya la verdad como términos absolutos como que ya no se lleva tanto, ¿saben? De hecho, la posverdad no es sino un nombre muy bonito para hablar de la mentira institucionalizada. Por eso vivimos tiempos complicados. Miren, tiempos oscuros, ¿no? Donde la verdad de Dios está siendo cambiada por las mentiras del enemigo. Por eso usted y yo somos los guardianes de la verdad, porque para nosotros la verdad no es un concepto. Para nosotros la verdad es un nombre sin igual. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y usted y yo, como Iglesia de Cristo, somos, como dice la palabra, columna, la Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y ahí tenemos que permanecer, y ahí tenemos que perseverar. Por eso somos guardianes de la verdad. Marcos 13:33, mirad, velad y orad. 3 verbos en imperativo, 3 verbos con carácter bélico. Mirad, centinelas, atalayas, y en esa línea tenemos que estar, guardando la verdad que un día fue depositada en nuestros corazones y también en la Iglesia, para anunciarles a otros, amados, que no todo está perdido, para anunciarles a un mundo que no tiene futuro y decirles que hay una esperanza por la que vivir y una esperanza aún por la que morir. Por eso somos los guardianes de la verdad. Pero miren, esa verdad tiene que ser vivida antes que puertas afuera, tiene que ser vivida puertas adentro, tiene que ser vivida en nuestro primer contexto social de relaciones, que no es la Iglesia. Usted sabe, nuestro primer contexto social de relaciones no es la Iglesia, sino la familia. Por eso la verdad que tenemos que defender, que tenemos que anunciar, tiene que ser vivida en primer lugar en el seno de nuestros hogares. Por eso la familia decimos que se constituye en el primer banco de pruebas de la autenticidad o no de nuestro cristianismo. ¿Se dan cuenta, amados? En la Iglesia todos venimos más o menos arregladitos, bien vestiditos, sabemos cantar las canciones. Aquí todo funciona más o menos bien, pero la realidad de nuestra historia no se vive aquí. Aquí se canta, se lee, se ora y se predica la verdad, la palabra. Pero donde hay que aplicarla en primer lugar es cuando, traspasando las puertas del templo, llegamos a la realidad cotidiana de nuestro día a día, que es su hogar. Es ahí donde tenemos que dar la talla, ¿verdad? Dicen que había un papá que estaba trabajando en su casa y de pronto su niña pequeñita no paraba de molestarlo y el señor quería terminar un trabajo y se preguntaba, ¿cómo voy a hacer para entretener a mi niña al menos media hora hasta que termine el trabajo? Total que el padre, miren, agarra una revista, la abre y ve que en la revista había un mapa del mundo, de esos que había antes, hemisferio norte, hemisferio sur, y el papá se pone a mirar el mapa y dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a cortar en 50 trocitos el mapa, se lo voy a dar a la niña
y le voy a decir, mira hija, es un rompecabezas, es un puzzle, compónlo. Y el papá se pensaba que de esta forma iba a tener entretenida a su hija por lo menos 40 o 50 minutos. Pero no, miren, a los 20 minutos la niña llegó con aquel puzzle perfectamente arregladito, pegadito, y el papá sorprendido le dice, pero hija mía, ¿cómo lo has hecho tan rápido? Hombre, ya sé que eres mi hija, pero ¿cómo lograste componer tan rápido el rompecabezas? Y la niña le respondió, papi, yo no sé lo que tú estabas viendo, pero cuando abriste la revista, yo por detrás lo que veía era una familia. Papi, yo simplemente me dediqué a componer a la familia y luego le di la vuelta, porque para arreglar el mundo hay que empezar por la familia. Por la familia. Y por su familia. Su familia es lo más importante para Dios. Cada familia es como una pequeña iglesia en el lugar, en el barrio, en la zona donde vive. Y es ahí donde tenemos que evidenciar el cristianismo que aquí cantamos, oramos, leemos y predicamos. Claro, porque en algunas iglesias, yo sé que en esta no, porque ustedes tienen unos pastores tan lindos, ¿verdad? Nosotros en plan cariñoso les decimos los lupitos, ¿verdad? Qué bueno. Pero hay algunas iglesias que tienen bulimia espiritual. ¿Usted sabe lo que es la bulimia? Sí, la bulimia es esa enfermedad donde uno come, pero es que luego vomita. Por lo tanto, los nutrientes no logran enriquecer el cuerpo, porque uno vomita enseguida. Hay personas en algunas iglesias que aquí comen de la palabra y al llegar a sus hogares, entre malas palabras, malos gestos y cuestiones que no deberían de mirar y otras que sí deberían de mirar, vomitan la palabra, ¿verdad? Por eso la bulimia espiritual no va con el creyente. Lo que aquí se predica tiene que tener su aplicación en nuestro primer contexto social de relaciones, que es la familia. La familia. Dice que iban dos viejitos al banco a sacar plata y de repente llega un atracador y hay un tiroteo. Y al viejito le dan un disparo en el oído. Total que llega la ambulancia, se lo llevan de urgencia. Y la viejita estaba allí sentada tan tranquila. Y de pronto uno de los guardias se acerca a la viejita y le dice, señora, pero usted no está preocupada, que a su marido le han dado un disparo en el oído, es una cosa vida o muerte, y yo la veo a usted ahí tan tranquila. Y dice la viejita, ay no, yo conozco muy bien a mi marido, son muchos años ya. Mire, a mi marido lo que le entra por un oído le sale por el otro. Miren, amados, que nunca en la iglesia lo que nos entre por un oído nos salga por el otro, porque a esos Jesús los llamaba sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero escuchaban la palabra en la sinagoga y después se olvidaban de ella. Miren, la integridad a la que usted y yo somos llamados, la integridad se compone de dos conceptos o de dos términos. Uno es creencia, que se hace aquí. Aquí se proclama, aquí se lee, aquí se ora, aquí nos llega la creencia de la palabra de Dios. Pero si la creencia no se convierte en experiencia, y eso solo ocurre fuera de las puertas del templo, en la familia y en el hogar, si la creencia no se convierte en experiencia, se queda solo en creencia, en teología, podemos memorizar, podemos saber de memoria la palabra, pero si no la aplicamos en nuestro primer sistema social de relaciones, que es la familia, sirve de poco, amados. Sirve de poco. Por eso la familia es tan importante, ¿no? Y sabemos que en la familia a veces no nos nace a veces la mejor actitud, porque mire, usted en la iglesia un domingo puede estar hablando con una hermana y esta de pronto le dice, ay no, su marido, pero qué bella persona, su marido, ¿verdad? Y usted dice, ya, si usted lo conociera, o piensa, mejor dicho, ¿no? Si usted lo conociera. Por eso el papel del hombre es tan importante hoy en día. Es verdad que la sociedad enfatiza el papel de la mujer, hoy vivimos un embrismo. Por eso el libro Tu identidad sí importa es tan importante para los varones, porque ahí están las claves de una auténtica masculinidad. Y el enemigo intenta por todos los medios desestabilizar y destruir la célula familiar, y comienza por la figura del varón como cabeza, ¿no? Por eso el ataque es frontal y directo a la figura del varón, ¿no? Qué importante, amados. Por eso decimos que la Biblia hay que leerla y vivirla en clave familiar, no en clave eclesial, en clave familiar, porque es en la familia donde hay que aplicar. Pero miren, lo bonito de la palabra
del libro de los libros. Y acuérdese siempre que este no es un libro antiguo, como nos pretenden vender, un libro pasado de moda, un libro anacrónico. No, miren, la Biblia no es un libro antiguo, pero miren, tampoco es un libro moderno. ¿Sabe lo que simple y llanamente es la palabra de Dios? Un libro eterno. Y sus principios son principios eternos para aquí y para el ahora, y no pueden ser cambiados ni tergiversados a tenor de políticas o filosofías de turno. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso la Biblia, amados, se lee en clave familiar. Desde el inicio leemos la Biblia en clave familiar. Y después de crear todo lo creado, Dios en Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y crea a la mujer. Ahí nace el género y el sexo, los dos únicos con los que cualquier ser humano puede nacer. Y después de Génesis 2:18 viene Génesis 2:24, la institución del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y desde el principio la Biblia se lee, se vive y se interpreta en clave familiar. Qué importante entender esto. Luego llega Génesis 12, lo que se llama el pacto abrahámico, donde Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y desde ese momento Dios establece que la familia iba a ser el vehículo que Él iba a utilizar para bendecir a toda la humanidad. Qué importante, amados. Y luego dando un salto miren, estoy por Génesis y pretendo acabar en Apocalipsis, pero voy a ir rapidito, no se preocupen. Lo importante suele estar más al principio. Luego llegamos a Deuteronomio 6, un versículo fundamental, un versículo que establece, porque Dios sabía que su pueblo iba a ser disperso por toda la tierra, y para que su pueblo no se olvidara de las raíces de la fe, establece Deuteronomio 6, que dice: oye Jehová, oye Israel, Jehová uno es. En medio de los pueblos paganos y politeístas, Jehová uno es. ¿Y saben lo que hace después en Deuteronomio 6? Dios eleva a la familia a la categoría de la institución garante de las raíces y de la historia de la fe. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás en tu casa, las dirás al acostarte y al levantarte, las repetirás a tus hijos, las pondrás en los dinteles de tus puertas. Y Dios establece ahí que la familia iba a ser el lugar garante de la identidad y de las raíces de la fe. Por eso su hogar es tan importante, porque todo en la Biblia, amado, se vive, se lee y se interpreta en clave familiar. Finaliza el Antiguo Testamento en clave familiar. Y entonces en el libro de Malaquías, literalmente las últimas palabras es cuando habla de Elías, prefigura de Cristo, y dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Finaliza el Antiguo Testamento hablando de la restitución futura del orden familiar, hablando de los padres, de los hijos. Comienza el Nuevo Testamento en clave familiar. El libro de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, es decir, entroncando al Hijo de Dios en un sistema familiar. Qué importante para Dios las genealogías, qué importante que usted entienda que su hijo o su nieto forma parte de una línea generacional. Qué importante entender en una cultura donde el divorcio está a la orden del día, que nosotros tenemos que tener de nuestra familia un sentido de dinastía generacional. A esa muchachita linda que tienes ahí al lado hay que hablarle de sus abuelos y aún de sus bisabuelos. Hay que enseñarle fotografías, objetos, cosas que a esa criatura le conecten con un pasado que forma parte de su historia, de su herencia. Eso nos da sentido de bendición y de línea generacional. Salmo 132:12. Salmo 132:12. Si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les enseño hoy, sus hijos
también se sentarán en mi trono. Sentido de dinastía generacional. Y cuando a nuestros hijos los entroncamos como eslabones de una cadena generacional, eso se constituye en poderosos amortiguadores para que cuando un día sean adultos y la sociedad les diga que se pueden divorciar, que no hay ningún problema, ellos sientan que forman parte de una dinastía y de una cadena que no quieren traicionar y que no quieren romper. Por eso qué importante, amados, entender que la Biblia hay que leerla y aplicarla en primer lugar en clave familiar. Qué importante. Y después el Nuevo Testamento establece, tanto en Timoteo como en Tito, que los requisitos para entrar en la obra del Señor pasan porque la persona que anhela obispado tenga una familia en sujeción. Porque quien no gobierna bien su propia casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios, verdad? Y luego, ¿saben cómo termina la Biblia, amados? Sí lo saben. Termina en Apocalipsis. Miren, los tiempos presentes, como decimos en España, no son complicados, sino lo siguiente, complicadísimos, ¿verdad? Sí, son muy complicados, pero la última hora antes del amanecer es la hora más oscura, decimos en España, y en esa estamos. En la hora que precede al amanecer. Es la más oscura, ciertamente, pero la buena noticia es que el amanecer viene y el amanecer es la segunda venida del Señor. Y un día, amados, más tarde o más temprano, amado, ¿quieres acercarme la botellica de agua que tengo por ahí? Ahí. Ah, vino una señora antes, ni la vi, gracias. Por eso, amados, tu historia y la mía está escrita, su final, ¿verdad?, con letras de oro, ahí en el Apocalipsis. Y aunque, como dice Pablo, porque Pablo cuando tenía la perspectiva de la eternidad, hablaba de nuestro paso por este mundo, acuérdese, como esta leve tribulación momentánea, que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. Por eso el final de nuestra historia es glorioso, y un día Él, el nombre que es sobre todo nombre, va a venir a buscarnos a usted y a mí, que somos la esposa del Cordero, para participar eternamente de las bodas del Cordero. Y ese es el final que nos aguarda. Esa es nuestra historia. Hay un libro titulado 90 minutos en el cielo. Hay una película también, Don Piper es el autor. Miren qué interesante. El hombre era un pastor bautista que venía de una convención y manejaba de regreso a su casa por la noche en medio de un aguacero, y al cruzar un puente, de pronto dos luces inmensas de un camión, de una troca, se le aparecen de frente y se produce un choque. Tremendo. Llega la policía, llegan los bomberos, de pronto un paramédico logra entre los hierros y amasijo del coche tomar la mano ahí del conductor, del pastor, ve que no tiene pulso y dice: vayámonos al de la troca que todavía vive, este ya murió. Al mismo tiempo, Dios le estaba diciendo a otro pastor que iba cerca: ve a tal puente y ora por el pastor que está accidentado en el carro. El otro pastor llega, se identifica y la policía le dice: no, mire, ya es fallecido, déjeme orar por él. Y entre los amasijos el hombre logra meter la mano y se pone a orar por el pastor y canta un himno. Y al ratito el muerto empieza a cantar el himno también con él. Luego el propio Don Piper cuenta lo siguiente, ponga atención. Él dice en el libro: cuando veo que dos focos inmensos se me vienen de frente y oigo un ruido estremecedor del choque, de repente se hace el silencio. Y como un dron veo que mi cuerpo sale, mi alma sale del cuerpo, y como un dron que se va elevando, observo el carro y el camión, observo el puente, sigo subiendo, observo la ciudad, sigo subiendo, y subo tan arriba que llego a las puertas de la Nueva Jerusalén. Y él narra en el libro con todo lujo de detalles. Por eso el libro se titula 90 minutos en el cielo, porque el hombre estuvo 90 minutos en la Nueva Jerusalén. Y lo narra con tal lujo de detalles que no nos cabe duda de que vivió la experiencia. Y cuenta que al llegar
a las puertas de la Nueva Jerusalén. Se encontró a todos los seres que en el Señor habían muerto y familiares de él, esperándole con vestiduras blancas para invitarle a entrar en la ciudad celestial. Y el hombre narra cómo cuando entra a la Nueva Jerusalén tiene miedo de caminar, porque el resplandor de las calles de oro le hacían temer que resbalaba o que no había. Y cuenta cómo entrando en la Nueva Jerusalén por las calles de oro va ascendiendo para encontrarse con el trono del Cordero. Y dice que había alabanzas en todos los idiomas del mundo y que por algo que nunca acabó de entender, él entendía todos los idiomas de las alabanzas. Y cuando está a punto de subir el recodo que le va a dirigir directamente al trono del Cordero, él dice que le llega un aire, un viento, que no eran sino el viento que producen las alas de los querubines, máximo rango celestial, que están detrás del trono del Cordero, adorándole y dando gloria. Y el aleteo de los querubines llegaba como un viento fresco. Y cuando aquel hombre está a punto de encontrarse con su Creador, de repente un sonido le devuelve a una sala de hospital lleno de tubos. Volvió a la vida. No quería volver. Su esposa se enfada con él. Pero ¿cómo que te quieres ir? Si soy tu mujer, si tienes unos hijos. Pero ¿quién, habiendo gustado la gloria celestial, quiere volver a este mundo, amados? Eso es lo que nos aguarda. Y un día, más tarde o más temprano, usted y yo, si somos hijos de Dios, estamos destinados a vivir eternamente con Él en las bodas del Cordero. Esa es nuestra historia, por eso hay que perseverar. Por eso tenemos que ser íntegros, porque la integridad es la marca característica de un cristiano. Y a veces nos cuesta, yo lo sé, a veces nos cuesta. Pero la Biblia, amados, se lee y se vive y se interpreta en clave familiar. Ahora bien, para que podamos ser guardianes de la verdad, para que podamos hablarles a otros de la esperanza cristiana, para que podamos vivir en nuestros hogares un cristianismo auténtico y efectivo, usted y yo necesitamos estar en comunión y en conexión con Dios, porque no hay otra fórmula para llevar un cristianismo efectivo adelante si no es en comunión y en conexión con Dios. Ustedes se acuerdan de la historia de Marta y María, ¿verdad? Marta, dice la palabra, que andaba afanada. Pero usted sabe, la hospitalidad judía exigía máxima atención y honor al invitado. Al invitado había que ungirlo con aceite aromático a la entrada, había que lavarle los pies, sentarlo en un reclinatorio y tener toda la comida preparada. ¿Ustedes creen que lo que hacía Marta era malo? No, es que era bueno. Es que era bueno. ¿Saben algo? Las personas que no son cristianas tienen que elegir entre lo bueno y lo malo. Usted y yo no. Usted y yo no. Usted y yo tenemos que elegir entre lo bueno y lo mejor. Lo que hacía Marta era bueno, pero no era lo mejor. ¿Saben quién hacía lo mejor? María, que se sentaba a los pies de Cristo, porque no hay lugar más alto, porque no hay lugar más grande que estar a sus pies. Qué importante entender que la clave de un cristianismo efectivo para que podamos ser guardianes de la verdad en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad pasa por nuestra conexión diaria y permanente con Dios. Estar a sus pies. Y esa es la realidad de su historia y la mía. ¿Recuerdan el tabernáculo, verdad? El tabernáculo estaba dividido en 2 salas, 2 habitaciones. ¿Recuerdan lo que separaba ambas habitaciones? Era una cortina inmensa, grabada en oro y grana, que tenía las figuras de 2 querubines también, máximo rango celestial, que con las alas abiertas custodiaban la entrada al lugar santísimo. Ese es el velo que se rompe cuando Cristo muere, haciéndonos sumos sacerdotes con pleno derecho a entrar
a la misma presencia de Dios. Pero saben, en el lugar santo, que es tipo de la iglesia, había 3 muebles. Había un pequeño altar sobre el que continuamente se quemaba incienso, símbolo en el Nuevo Testamento de la vida de oración de los santos. Había una mesa con 12 panes, uno por cada pueblo, símbolo de la comunión del pueblo de Dios. Y estaba la menorá, el candelabro de oro, 38 kilos de oro puro labrado a mano, símbolo de Jesucristo como la luz y la verdad que tiene que guiarnos. El lugar santo es tipo de la vida de la iglesia. ¿Usted cree que el lugar santo es bueno? Sí, pero no es lo mejor. ¿Sabe dónde está lo mejor? En el lugar santísimo, que simboliza la misma presencia de Dios. Allí había un arca de madera de acacia recubierta de oro, que tenía también 2 querubines custodiando el interior, y bajo esa tapa o propiciatorio, que así se llamaba, cuando uno la abría, había también 3 cosas. ¿Se acuerda? La vara de Aarón reverdecida, una muestra del maná, y las tablas de la ley. Y la vara de Aarón reverdecida era de almendro. Miren, el almendro es el primer árbol que florece. En España, finalizando el mes de enero, cuando uno pasea por los campos, ve que el almendro florece. Es el primer árbol que florece anunciando la inminente llegada de la primavera. Y la vara de Aarón reverdecida nos recuerda que usted y yo no seremos conocidos por nuestras conferencias, ni por nuestros libros, ni por nada parecido. Usted y yo seremos conocidos por nuestros frutos. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Seremos conocidos por nuestros frutos, y la vara de Aarón nos recuerda que tenemos que estar siempre produciendo fruto para Dios. Y acuérdese que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, y que contra tales cosas no hay ley. En el arca del pacto había una muestra del maná, ¿verdad? Sí, porque en el peregrinaje por el desierto, el pueblo hebreo tenía que cada mañana recoger el maná, el alimento que Dios le había preparado. Y no podían recoger de hoy para mañana. ¿Recuerda lo que le pasaba? Aquello criaba gusanos. A Dios no le gusta la comida recalentada. Dios quiere que usted acuda a su maná cada día, y en el desierto de esta vida usted tiene que acudir diariamente para tomar el maná, que es el alimento que le va a capacitar para ser guardián de la verdad en su familia, en su iglesia y en la sociedad en la que vivimos. Y finalmente estaban las tablas de la ley, que simbolizan que en un mundo sin normas y sin leyes, donde hemos roto la baraja de una ética normativa, y donde, como si en la moderna época de los jueces se tratara, cada uno hace lo que bien le parece, las tablas de la ley nos recuerdan que usted y yo sí tenemos un código de honor, sí tenemos unas normas y unos principios bíblicos por los que vivir y hasta por los que morir. Y esa es la realidad. Por eso, qué importante que entendamos que hay que acudir a la presencia de Dios cada día. Les cuento una historia, ya voy terminando, En nuestro patio sevillano, donde sus pastores estuvieron tomando una paellita que María del Mar les preparó, en nuestro patio sevillano, en nuestro hogar, hay 4 naranjos y un limonero. Un buen día, María del Mar me dice, son naranjas ricas de jugo, de zumo, decimos en España. Un buen día María del Mar me dice, sube al árbol, cariño, y coge las pocas naranjas que quedan allí arriba, son árboles grandes. Total, mire que yo me subo al árbol, al naranjo, y de repente veo un nido de pajarito, ¿verdad? Y dentro del nido 3 huevos. Identifico que son los huevos de un pájaro que en España le llamamos el mirlo. Creo que ustedes aquí no tienen. Es un pájaro negro con el pico naranja. Identifico que se trata del mirlo. Y miren, me pongo a investigar. ¡Qué interesante! El mirlo es un pájaro que canta antes de que amanezca. Yo recuerdo estar con María del Mar en la cama y antes de amanecer escuchar el canto del mirlo.
Miren, no es un canto especialmente atractivo. ¿Saben por qué el mirlo canta antes del amanecer? Porque cuando amanece, todos los pájaros empiezan a cantar al mismo tiempo. Y antes de que otras voces ahoguen el canto del mirlo, él canta primero. Y entonces Dios me habló y me dijo: así tienes que ser tú conmigo cada mañana. Antes de que otras voces ahoguen la mía propia, acude a mi presencia para escuchar primero mi voz. Por eso, amados, lo primero que tendríamos que hacer como hijos de Dios, lo primero que tendría que entrar en nuestra mente antes de que el ajetreo del día, las responsabilidades, contaminen nuestro corazón, lo primero que debería de entrar es el maná de la palabra de Dios. Es el maná de la palabra de Dios. Y se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 prudentes y 5 insensatas, el contexto de las bodas del Cordero. De pronto las imprudentes se quedan sin aceite y les piden a las prudentes, y estas muy prudentemente dicen: no, más bien id a buscar, no sea que nos quedemos tanto unas como otras sin aceite. Y de la que las imprudentes se van a buscar aceite, el novio abre las puertas y manda pasar a todos y después las cierra. Cuando llegan alegremente las imprudentes, con el repuesto de aceite, se encuentran las puertas cerradas, se quedaron fuera. Mire, la pregunta es: ¿usted cree que al principio las 10 vírgenes tenían luz en la lámpara al principio? Oh, sí, al principio las 10 vírgenes tenían luz en la lámpara. ¿Sabe por qué? Porque la luz es el regalo precioso que nunca acabaremos de entender bien, que Dios nos da y que nos concede sin ningún esfuerzo por nuestra parte. La luz Dios nos la regaló un día. Pero ¿sabe algo? El mantenimiento necesario para que la luz siga encendida es su responsabilidad. Dios nos otorgó un día la gracia divina de la salvación, y cuando le aceptamos en nuestro corazón, esa luz brillará para siempre. Pero el mantenimiento nos corresponde a usted y a mí, que cada mañana tenemos que aprender a acudir a la presencia del Señor. Recuerde, porque solo podemos ser guardianes de la verdad en nuestro hogar, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad, cuando estamos conectados con la fuente origen, cuando estamos conectados con la verdadera luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Usted y yo no somos vencedores. ¿Sabe usted lo que somos? Más que vencedores. Y yo nunca había entendido bien qué significaba ser más que vencedor. Y un día un pastor me dice: imagínese usted un combate de boxeo. Le digo: Dios mío, pero qué poco espiritual, un combate de boxeo. Y me dice: no, hermano, si el boxeo es un deporte muy evangélico, ¿acaso la palabra no dice que más bienaventurado es dar que recibir? Digo, pero, ¿cómo va a ser? Le voy a regalar una beca para nuestro instituto, que le enseñen un poco de teología de pronto. Y me dice: bueno, imagínese un combate de boxeo donde se está disputando el campeonato mundial de los pesos pesados, y miren, hay en juego un cheque millonario, 50 millones de dólares, porque se va a celebrar el campeonato mundial de los pesos pesados. Comienza el primer asalto, 2 tipos inmensos, grandotes, empiezan a darse de bofetadas, pero no hay un claro vencedor. Y en el último asalto, ¿cuántos asaltos tiene un combate de boxeo? Yo no sé. Ah, o sea que ustedes ven boxeo, ya. Bueno, pues en el último asalto, uno de ellos, ¡pum!, le da un golpe y lo derriba. Y el propio vencedor tiene la boca torcida, la nariz hinchada, la ceja abierta. Y el árbitro lo proclama campeón mundial de los pesos pesados y le da un cheque de 50 millones de dólares. El señor llega a su casa, toca a la puerta. Su esposa, al abrir, le dice: Dios mío, pero ¿cómo vienes? Y el hombre, que casi no puede ni hablar, solo acierta a entregarle a su esposa el cheque de 50 millones de dólares. ¿Usted sabe quién fue el vencedor? No, el vencedor fue él. ¿Usted sabe quién fue más que el vencedor? Ella, que sin recibir ni un solo golpe fue beneficiaria de un cheque de 50 millones de dólares. Y si usted vio la película de La Pasión de Mel Gibson, él, nuestro Señor, recibió todos los golpes, todas las afrentas, todos los insultos. Él fue el vencedor.
Y cuando por el milagro increíble de la salvación que nos otorgó a usted y a mí en la historia particular que Él tuvo con cada uno de ustedes, nos entregó un cheque que no tiene precio, porque es un pasaporte a la salvación y a la vida eterna. Cuando usted se apropió de ese cheque, Él fue el vencedor y usted más que el vencedor. Por eso en esta tarde, amados, yo no me quiero quedar con la duda de que alguno de ustedes no tenga el cheque a la salvación y a la vida eterna. Por eso en esta tarde, amados, yo no quiero quedarme con la duda de que usted no sea más que vencedor. Voy a pedirle ahora, miren, este es el momento más solemne y sagrado de la predicación. Voy a pedirle que cierre sus ojos, ahí donde está. Vamos a entrar en un tiempo de oración. Vamos a procurar estar, si alguien nos acompaña al piano mejor, en intimidad con Dios ahora mismo. Miren, amados, si hubiera alguien aquí que no tuviera la seguridad de tener el cheque, el pasaporte a la salvación y a la vida eterna. Si en esta tarde alguien tiene la duda de si es o no es un hijo de Dios, o si abiertamente en esta tarde alguien quiere pedirle al Señor que entre en su corazón y le haga más que vencedor, voy a pedirle que ahí en la privacidad de su asiento y en la intimidad con Dios, usted repita para sus adentros la oración que yo voy a pronunciar ahora. Señor, en esta tarde necesito de tu presencia en mi vida. En esta tarde reconozco mis pecados, mi lejanía de ti, y te pido que entres en mi corazón. Quiero ser tu hijo. Quiero que tú seas mi Padre. Te acepto como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. En el nombre precioso de Jesús. Miren, en este ambiente, todos con los ojos cerrados, cada uno en conexión con Dios, voy a pedirle algo muy simple. Si usted hizo la oración en esta tarde, simplemente quiero que levante la mano ahí donde está, solo la mano. Levante la mano si usted hizo esta oración. Yo veo tu mano, Dios ve tu corazón. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si hay alguien más que en esta tarde tomó la decisión de tener el pasaporte a la vida eterna y de aceptar a Jesús, mantenga su mano ahí en alto. Mantenga su mano ahí en alto, manténgala. Dios les bendiga a todos. Padre, en esta tarde y en este momento hermoso, aquí estamos. Tus hijos, todos tus hijos. Gracias, porque un día nos otorgaste la salvación y la vida eterna, Padre. Gracias que un día nos otorgaste el privilegio de ser tus hijos y herederos de la ciudad eterna, a la que un día, más tarde o más temprano, Maranata, todos vamos a ir. Gracias por cada hombre, por cada mujer que hoy tomó la decisión de cambiar de muerte a vida y de tener el pasaporte que le asegura la entrada a la nueva Jerusalén. Gracias por cada hombre y cada mujer. Padre, bendícenos en esta hora. Bendice cada familia aquí representada. ¿A dónde iríamos, Padre? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Llénanos de tu presencia. Papito querido, tú eres el aceite que calma nuestras heridas. Papito querido, tú eres el ancla que nos asegura estabilidad en medio de las tormentas de esta vida. Papito querido, tú eres el faro que nos asegura la entrada a buen puerto en medio de la noche oscura del alma. Papito querido, tú eres como el cayado y el bastón que nos ayuda a caminar por los senderos tortuosos de esta vida. Bendícenos, llénanos de tu presencia y ayúdanos a ser los guardianes de la verdad. En tu nombre precioso, nombre que es sobre todo nombre, oramos y lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Guardianes de la verdad, que el Señor les bendiga.